de nuestro Dios. Muchas veces nos hemos fijado lo que está pasando alrededor del mundo entero. Cuando vemos las guerras, cuando vemos niños huir junto a sus madres y que sus padres son tomados para ir a la guerra, cuando vemos familias jóvenes que tenían todo un futuro, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Cuando a veces nos sentimos con algún problema o alguna enfermedad, o tal vez con alguna dificultad que nos aprisiona, sentimos, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Y a veces nos sentimos que somos tan pequeños. Pareciera a veces que los impíos están ganando la batalla. Pareciera a veces que aquellos hombres malos, nadie los toca y pareciera que nada les sucede. A veces pensamos, ¿por qué a otros no les pasa lo que nos pasa a nosotros? Y siempre nos estamos a veces comparando. Nos comparamos a veces con los demás y eso no es bueno, porque lo mejor es confiar en el Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos pensar? Vamos a ver la historia de uno de los grandes hombres de la Biblia, como Elías. Todo aquello que le tocó vivir y cómo él miraba también las circunstancias y cómo también en un momento se sintió tan solo. Yo creo que tú y yo y todos nos hemos sentido, parece, solos alguna vez. Pareciera que el enemigo está ganando la batalla. Parece que por más que buscamos a Dios no vemos una respuesta. Pareciera que a veces, por más que nos esforzamos en agradar en todo a Dios, a veces parece que no hay resultados. Pero Dios siempre tiene buenos planes. El Salmo 39, versículo 7 dice de esta manera: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Este salmo nos muestra con una pregunta: ¿qué esperaré? Y el salmista dice: y ahora, Señor, ¿qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Cuántas veces por tu mente han pasado tantas soluciones y tantas decisiones? Porque no encuentras la salida, pareciera que no hay una salida. Uno como pastor le toca vivir eso a veces cuando ve que a veces la gente, los hermanos, como que no tienen interés en buscar a Dios. Y pareciera que la gente no, como que está dormida. ¿Qué sucede entonces? Sentimos y decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿No estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy fallando? Indudablemente que no somos perfectos. Indudablemente que vamos a fallar muchas veces. Pero nos cuesta refugiarnos en el Señor y preguntarle a Él, y aunque pase el tiempo, saber esperar en Él. ¿Por qué? Porque somos impacientes. La Nueva Traducción Viviente, el mismo texto bíblico del Salmo 39:7, nos dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? ¿La pongo en mis fuerzas? Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y después dice: mi única esperanza está en ti. Él mismo se da la respuesta. Porque en el corazón del hombre, en el alma del hombre, hay luchas. Y son las luchas naturales que todos de una u otra manera tenemos. Señor, ¿cómo puede ser que este mes las finanzas no hayan llegado a fin de mes? ¿Qué pasó, Señor? Y ahí entonces viene la pregunta: ¿en quién pondré mi esperanza? Y lo peor que podemos hacer es mirar a nuestro alrededor. Y pareciera que a los impíos más les aflora el dinero. Pareciera que cuando nosotros nos sentimos enfermos y estamos en un hospital, vemos a los impíos correr, a saltar, y parece que no les pasa nada. Pasa un auto por arriba de ellos, se paran y siguen corriendo. Pensamos tantas cosas. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero ¿qué dice el Salmo? Mi única esperanza, ¿dónde está? Está en ti. Cuando nosotros llenamos nuestra vida y nuestra mente del Señor, entonces descubrimos que nuestra única esperanza, ¿quién es? Es Dios. El único que puede sanar mi economía y darme
bendición, bendición sobre bendición. ¿Quién es? Es Dios. El único que puede hacer que mi cuenta de ahorro vaya aumentando, porque Dios está conmigo. No hay otra fórmula. El único que puede sanarme es Dios. El único que puede darme fuerzas es Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos? A veces lo que más hacemos es alejarnos de Dios. Vamos a ver la vida de un hombre rápidamente y cómo ocurren las cosas a su alrededor. Es una historia bastante conocida. Elías irrumpió como un trueno en la historia cuando el reino del norte de Israel estaba más alejado de Dios que nunca antes. Cuando llegó Elías, en un momento en que el reino de Judá estaba totalmente alejado ¿de qué? De Dios. Jesús también llegó en un tiempo cuando el pueblo de Israel estaba siendo azotado por el problema de los romanos. Habían sido invadidos, había un dominio, altos impuestos. Parecía que el pueblo no surgía porque los romanos impedían que surgieran por causa de los impuestos. Estaban subyugados, cada una de sus provincias estaban gobernadas por emperadores romanos, y todos eran perversos y malvados y corruptos, y ninguno de ellos amaba al Dios del cielo, al cual ellos habían conocido a través de la palabra y los profetas. Elías también irrumpió en un tiempo en la historia cuando el reino del norte de Israel estaba más alejado de Dios que nunca antes. Nuestros padres nacieron en una época y en un tiempo en que este país era muy atrasado, en que muchísimas calles estaban llenas de tierra, en que parecía que la pobreza era algo normal, en que nadie esperaba ni soñaba tener un auto. Muchas casas se construyeron sin ningún portón, y la casa la hicieron casi hasta afuera. ¿Por qué? Porque tener un auto era como... ¿Y qué pensaban? El rico de allá sí puede tener uno, el impío. Mirábamos así la vida, como si Dios no existiera. Como si Dios no pudiera cambiar la historia de un país, de mi vida, de mi hogar, de mi familia. A todos nos ocurrió algo parecido, tal vez ver la vida o la familia o las cosas que vivimos como si Dios no las pudiera cambiar. Solo nos aferramos a lo adverso. Y a veces tratamos de sentirnos lástima de nosotros mismos. ¿Sabe usted que a Dios no le gusta eso? Es que a mí me tocó vivir esto. No, Dios dice no. Es que tú nunca me has conocido a mí. El que conoce al Señor descubre que lo que le tocó vivir, por difícil que esto sea, fue bueno para él. Porque de esa manera descubre que cómo Dios te puede sacar del momento más difícil y llevarte a la bendición. Y que solo Él lo puede hacer. Muchos creyentes en aquel tiempo iban a los templos, humildes. Tal vez se llovían entero, pisos de tierra, pero ahí tenían sus rodillas dobladas. Ahí alababan a Dios, hacía mucho frío y bien abrigados. No habían estufas como las hay hoy, pero ellos seguían diciendo: Dios, tú eres real. Y seguiremos confiando en ti. Y hermanos, qué diferentes como estamos hoy. Ese es Dios. Pero gracias a Dios por esos hombres que le creyeron a Dios. Elías aparece en un tiempo en Israel donde todo también era un caos y desolación, donde todo parecía amargura y tristeza, y donde las cosas de Dios habían quedado de lado. No se oía la palabra, ya no había nada que los reuniera en un propósito de honrar el nombre del Dios Todopoderoso, a este Dios de Israel. Allí está Elías. 6 reyes habían ocupado el trono y cada uno había sido más malvado que el anterior, hasta que el escenario estuvo preparado para la llegada del 7º rey, el cual hizo más maldades ante los ojos de Dios que todos los demás juntos. Elías: Señor, ¿por qué no vine en un momento de alegría, de gozo de Israel? ¿Por qué no vine en un momento en que había un rey que, Señor, te conociera a ti? ¿Por qué no aparecía en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David? ¿Por qué ahora, Señor?
Me toca estar con los peores reyes y hemos venido con una seguidilla de reyes malvados. Y para rematarla, el séptimo rey, más malo todavía. ¿Cómo se llamaba? Acab. Acuérdense, Acab. Tenía una esposa malvada y mandona. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Bajo su liderazgo no solamente el mundo, sino también el pueblo que se daba a conocer con el nombre de Dios, quedaron totalmente desintegrados a nivel moral y espiritual. ¿Cómo estaba Israel entonces? Estaba totalmente desmoronado. Espiritualmente estaba en ruinas. Ya no estaban sus templos, sus sinagogas, en este caso llenos de alabanza, de adoración. Sus cánticos habían cesado. No había sacerdotes. No había hombres de Dios que dirigieran esa reunión o que llevaran a cabo todas las ceremonias y los rituales a los cuales estaban acostumbrados el pueblo de Israel. No, ¿qué había sucedido? Israel había venido en una decadencia constante y permanente. En vez de ir hacia arriba, parece que iba cada día más abajo. A veces vemos las noticias y parece que nuestro país no va a salir de este momento difícil de la economía. Pero por sobre todas las cosas hay un Dios todopoderoso. ¿Y sabe a quién tiene Dios para levantar esta nación y a todas las naciones del mundo? Dios lo tiene a usted. Dios lo tiene a usted. Dios tiene a su pueblo. Dios tiene a su iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes lo son. No puedo esperar de él o de ella. Cada uno va a hacer su tarea, va a desarrollar su labor en el lugar que le corresponde, pero nosotros debemos hacer lo nuestro también. No podemos permitirnos quedarnos sentados y quietos esperando que todo vaya bien. Es la tarea de la iglesia. Si nos tocó vivir este tiempo es porque Dios así lo permitió. Es porque Dios quiere que seamos protagonistas de lo que va a suceder. Y que cuando hablemos a nuestra generación le digamos, mira, no fue tal gobernante, mira, no fue tal economista, fue la mano poderosa de Dios que nos ha levantado. Mira todo lo que hemos conseguido, ha sido solo Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, el Señor nos guardó de una dura y difícil pandemia. Compleja situación que vivió el mundo entero. Muchos fueron llamados a la presencia de Dios. Pero aún así Dios decidió que nosotros todavía estuviéramos aquí. Y eso es porque Dios desea que nosotros seamos protagonistas, no observadores. Elías no llegó para ser un observador, para mirar cómo estaba Israel y ver la situación y comentarle a otro y decirle, hoy estamos muy mal. El otro le iba a decir, sí, ya lo sé, qué rato que estamos mal. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Hermanos míos, Dios nos tiene a nosotros. Dios tiene a su iglesia. Dios tiene a su pueblo. Dios tiene al varón, a la dama, al joven, a la señorita, al anciano. Dios nos tiene a nosotros. Dios nos pone a nosotros. Y hay situaciones difíciles que nos va a tocar vivir, pero ahí tenemos que estar otra vez, como Elías. Y no, Señor, ¿por qué tengo que vivir este momento? Ah, Señor, mire. Puros ay. Hermanos míos, ¿saben cuántos quieren ver la mano poderosa de Dios obrando de una manera sobrenatural? La única manera es cuando tenemos esas luchas. ¿Cuántos dicen amén? Un guerrero se siente gozoso de saber que puede demostrar toda su destreza en plena batalla. Que las insignias que cuelgan en su pecho fueron porque las ganó en una batalla. Y no porque fue condecorado, simplemente porque lleva 40 años. 40 años. Cualquiera puede tener 40 años. Pero alguien que ganó medallas en una batalla, luchando, hermanos míos, esa medalla sí que tiene valor. Esa medalla sí que tiene valor. Y tú y yo estamos aquí para ganar batallas en el nombre de Jesús. Estamos aquí para enfrentar las dificultades que tenga este país, que enfrente mi familia, que enfrente mis hijos, la iglesia de Cristo, el lugar donde vivo. Dios nos puso allí.
Y de allí el Señor nos va a dar vida hasta que Él nos quiera mover. Si Dios nos dice, ve de aquí porque yo te envío, saldrás de este lugar, y Dios nos da una nueva habitación, una casa o lo que sea, gloria a Dios por eso. Pero mientras tanto viviremos en el lugar donde Dios nos plantó, y de allí seremos luz y sal para esta tierra. La gente busca la oportunidad, lo mejor, donde yo pueda estar tranquilo, donde nadie me moleste. Hermanos, el dolor, ¿dónde está? ¿Aquí en Santiago? Está en todo el país. Las necesidades y el precio de las cosas, ¿es solo en Santiago? Es en todo el país. ¿Dónde está la delincuencia? En todas partes, hermanos míos. Así es que correr y arrancar no es la solución. Tenemos que saber enfrentar la vida, ser valientes. Para eso Dios nos puso. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes. Hay valientes para luchar, para pelear esas batallas. Entonces Elías se tiene que enfrentar no solo a un gobierno corrupto, sino a alguien que quería que también su vida terminara. Elías predicó con tal poder que el cielo se abrió y ¿qué dice? Y cayó fuego. Ahí estaban los 400 sacerdotes de Baal y los 430 sacerdotes de Acera. Ahí estaban ellos con su sacrificio, su ofrenda a su dios pagano. Y pronto le tocó a Elías, y dice que cortó el animal y lo puso allí sobre aquel altar. Y rogó al Dios del cielo con fervor. ¿Y qué dice la Biblia? Que descendió fuego del cielo. Eso es lo que está pidiendo el Dios del cielo. Que nosotros oremos por la delincuencia, que oremos para que Dios tenga misericordia de este país. Que Dios ayude a los más necesitados. Que la iglesia sea poderosa y se levante en un gran avivamiento. Que llegar a cada reunión, a esta congregación, sea un despertar. Que el solo hecho de entrar ya se avive el fuego de Dios en nuestros corazones. Que tiemblen las tinieblas cuando cantamos. ¿Cuántos dicen amén? Que huyan los poderes de las tinieblas cuando nos reunimos a adorar el nombre de nuestro Dios. Que el enemigo caiga delante de nosotros rendido a los pies de Cristo porque hemos ganado una batalla. Elías, sin la ayuda de otra persona, hizo volver a Dios a todos los súbditos del reino del norte, poniendo fin temporalmente a la sequía espiritual y moral que imperaba. Los reinos de Israel y de Judá estaban en decadencia. Reinos que venían con graves problemas por sus gobiernos, sus reinos corruptos y perversos. Por eso Elías, sin la ayuda de otra persona, hizo volver a Dios a todos los súbditos del reino del norte, poniendo fin temporalmente a la sequía espiritual y moral que imperaba. Hermanos míos, a veces pensamos que está todo bien, pero a veces hay sequía espiritual. Hay sequía espiritual. También están los problemas morales en todos los lugares. ¿Cómo lo hacemos entonces? Elías no estaba en un grupo de oración. Elías no tenía un grupo con decir, no, vamos a orar, somos 5. No tenía un grupo de oración. No, Elías no levantó la voz y dijo, bueno, voy a ir a la iglesia, templo, el Señor proveerá para hablar con los hermanos, para que juntos oremos. No hizo eso. No tenía a nadie, estaba solo. ¿Pero quién estaba con Elías? El Dios Todopoderoso. Hermanos míos, ¿quién está con usted? El Dios Todopoderoso. El Rey de gloria, el Rey maravilloso. Dios tiene más poder que 10 hombres juntos. Dios es poderoso que 1000 hombres juntos. Dios es más poderoso que todos los problemas. Cantábamos, aunque gigantes tengamos que enfrentar, aunque pase por las aguas o por el fuego, con las cosas que tenga que enfrentar, Dios está con nosotros. Pero un hombre puso fin a la sequía temporal. Las cosas que este mundo le toca vivir son temporales. Situaciones adversas. Las cosas que vivió Israel en la salida de Egipto a la tierra prometida eran temporales, pero ellos nunca lo entendieron.
Ellos nunca comprendieron que ese viaje era momentáneo, que iban a llegar a una tierra que fluía leche y miel, que les esperaba lo mejor, que iban a ver el brazo fuerte de Dios en los milagros, en los acontecimientos sobrenaturales que Dios iba a realizar. Pero ahí iba el pueblo de Israel arrastrando los pies, caminando a regañadientes y quejándose una y otra vez de las cosas que no tenía. Hay cosas que no vamos a tener. ¿Y qué importa, hermanos? Son más importantes las cosas del reino. Algún día las tendremos. Dios puede darnos todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero debemos saber esperar, ser pacientes, saber esperar en las promesas de nuestro Dios. A veces vemos a los demás que les va bien y que prosperan, pero ponga su mirada en Cristo, porque Él es el Señor suyo. Luego oró con tal poder que los cielos se abrieron de nuevo y bajó la lluvia, poniendo fin a 3 años de sequía física que había arruinado todo el territorio. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer un hombre o una mujer de Dios? ¿Cómo conoceríamos de Elías si no hubiese estado en los momentos más complejos y difíciles que estaba viviendo esas naciones? El reino del norte o el reino del sur. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver la mano de Dios si todo va bien cada día? La mano de Dios se ve en cada dificultad, en cada tiempo, en cada desafío, en cada permanencia. O aún en las luchas interiores que tenemos, aún en las pruebas internas que vivimos, se ve la mano de Dios. Cuando Él nos levanta, cuando Él nos sostiene, cuando Él nos guía. Cuando Él nos levanta y nos dice, sigue adelante. ¿Se ha sentido cansado alguna vez? ¿Se ha sentido que parece que no ha avanzado mucho? Pues le quiero decir que usted ha avanzado más que cualquier otra persona, porque Dios está con usted. Que tal vez no hemos logrado lo que nosotros queremos, pero aún Dios sigue trabajando en la vida de muchas personas. Todos los que estaban ahí necesitaban ver a un hombre verdadero de Dios, a un hombre de verdad. La sociedad quiere ver a un verdadero creyente, a un verdadero hijo de Dios. La sociedad y el mundo quieren ver personas que amen a Dios por sobre todas las cosas y que muestren que son verdaderos hijos de Dios. Eso es algo que, hermanos, en todos los lugares podemos ver. Faltan hombres y mujeres que le crean a ¿quién? A Dios. Que honren a Dios en todo. Elías había vertido su vida entera en obediencia a Dios y había vertido su vida en servicio a Dios. 2 cosas valiosas. Lo primero es la obediencia. Obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier ofrenda. Es mejor obedecer a ¿quién? A Dios. También había vertido ¿qué es lo que es su servicio? El que usted ha llegado hoy, que alguno de ustedes esté conectado, es un servicio a Dios. Que nosotros donde vamos o donde estemos, demostremos lo creyente, lo cristianos que somos, lo hijos de Dios que somos, eso es un servicio a Dios. Que vivamos en obediencia a la palabra, que vivamos en constante y permanente búsqueda de su presencia, eso es obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a buscarle continuamente. Por eso la palabra de Dios nos dice lo valioso, lo importante que es obedecer a Dios. Y Elías vertió su vida entera, ¿en qué? En obediencia. Dios nos dice hoy lo mismo, debemos vertir nuestra vida en obediencia a Dios y también vertir nuestro servicio a Dios. Estamos para servir. Estamos para servir a los demás, aunque a veces cueste o tal vez sea difícil, pero Dios dice, tú sirve porque yo te bendeciré a ti. Somos bendecidos al servir. Elías había predicado, orado y puesto fin a los ministerios de 450 profetas falsos cuando procuró libertar a su pueblo de la influencia de ellos. Todo está ahí en Primera de Reyes 18 del 1 al 46. Todos conocemos todo este aspecto de esta historia. Pero había predicado, había orado y puesto fin a los ministerios de ¿qué? De los 450 falsos o profetas falsos.
cuando procuró libertar a su pueblo de la influencia de ellos. Necesitamos orar, necesitamos predicar, necesitamos usar el poder de la palabra de Dios para poner fin a todo lo falso que existe en este mundo. Todo lo falso. Fíjese, la televisión habla de los influencers, todo aquello que a través de las redes sociales hacen cosas y tienen cientos de miles de seguidores. Pero un joven o una señorita que estén predicando la palabra y le digan a un joven, no lo van a seguir. Así está el mundo hoy. Pero podemos cambiar este mundo. Podemos cambiar a cientos de miles de jóvenes si inclinamos nuestro corazón delante de Dios. Elías lo hizo. Nosotros también podemos hacerlo. Tenemos el mismo Dios de Elías. El mismo Dios todopoderoso de ayer, de hoy y por los siglos, dice Hebreos. Ese mismo Dios que sigue haciendo prodigios y milagros. Pero Dios está esperando en cada uno de nosotros. Dios está esperando en cada hombre, en cada mujer. Literalmente había hecho todo lo que sabía hacer y en repetidas ocasiones arriesgó su vida y reputación para poder traer un cambio profundo y permanente a su nación. Al menos eso pensó que había hecho. Elías lo hizo con una sola meta: cambiar el corazón de todos los israelitas, del pueblo de Dios, cambiarlos, volverlos al Señor. Dejó su vida, como leíamos, en obediencia y en servicio a Dios. Hermanos, y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Dejar nuestra vida en el Señor, en obediencia, en un servicio permanente a Dios. Porque eso es lo que honra el nombre de nuestro Dios. Seamos personas que marquemos en esta historia, en este tiempo, lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Justo cuando Elías creyó que tenía la victoria, Jezabel, la perversa mujer del rey, divulgó una amenaza de muerte en su contra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que van a venir adversidades. Pareciera que nos estamos enfrentando a un muro en el cual no podemos atravesar y ese muro no se derrumba. Cuando el pueblo de Israel vio los muros de Jericó, sintió que eran infranqueables. Pero Dios les dice, no, yo los derribaré por ustedes. Pero ustedes confíen en mí, hagan lo que yo les digo que deben hacer y van a ver un milagro maravilloso. Así es también en nuestra vida. ¿Ves algún familiar? ¿Ves algo en tu lugar donde vives o no sé? ¿Y lo ves difícil? Pues para mi Dios nada es imposible. Si hay algo que hacer, lo vamos a hacer con oración, con obediencia y con servicio a Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y vamos a romper yugos y cadenas y maldiciones. Y cuando tengamos que enfrentar otras cosas, sigamos firmes en el nombre del Señor. Porque el enemigo está allí y va a impedir que tú y yo salgamos victoriosos. Y siempre va a poner un obstáculo tras otro para cansarte, para agobiarte, para hacerte sentir que tú estás solo, para que tú en tu interior sientas que nadie está contigo. Pero está mi Dios, el todopoderoso Dios. Un sentimiento de impotencia y falta de esperanza debió apoderarse de Elías. Porque al fin y al cabo, ¿quién era él? Un solo hombre para enfrentarse a las fuerzas organizadas del mal que usurpaban el poder y la riqueza con tal ferocidad. ¿Había violencia? Sí. Había una total violencia allí. Era algo terrible. Por eso Elías corrió. ¿Y qué dice? Corrió y corrió. Cuando por fin dejó de correr, se sentía tan descorazonado por la mayoría de los impíos que tuvo deseos de quitarse la vida. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, encontramos esta porción que nos habla. Y entonces sintió Elías que él deseaba la muerte. Todos nosotros vamos a vivir cosas fuertes a veces en la vida y nos vamos a sentir cansados y hasta ganas de morirnos. Pero aquí dice la Biblia en Primera de Reyes 19:4:
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué había pasado entonces con Elías? Elías estaba cansado. ¿Cómo estás tú? ¿Nos cansamos? ¿Te has sentido cansado y muchas veces agobiado? Pues bien, el Señor nos dice: solo Él puede traernos descanso. ¿Quién soy yo?, dice Elías. Hermanos míos, no se menosprecie usted a sí mismo. No piense esa palabra, decir: pues ¿quién soy yo? No, si yo no soy tan importante. Eso es lo que usted piensa. Y usted no debe pensar eso, porque Cristo dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Así es que usted es valioso e importante. Fue pagado un alto precio por todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Y eso es algo en lo cual nosotros no podemos menospreciar las cosas que Jesús hizo. Todo lo contrario, debemos reconocer que Él lo hizo por amor por cada uno de nosotros. Y debemos buscar intensamente el amor de Dios, la fuerza de nuestro Dios. Nos podemos cansar, pero recuerde que la mejor comida es la palabra de nuestro Dios. Vino un ángel, lo toca y le dice: Elías, vamos, levántate y come. Aún hay mucho que hacer. ¿Qué nos dice el Señor esta noche? Aún hay mucho que hacer. Aún hay trabajo que hacer. No desmaye, manténgase firme. Dé gracias a Dios por la vida que Él le ha dado, por la oportunidad de que usted puede ser parte importante de los planes maravillosos de Dios para el lugar donde usted vive, en la iglesia donde usted y yo pertenecemos. Gracias, Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Gracias, Dios, porque tú nos has puesto aquí y puedo ser importante. Gracias, Dios, de acuerdo a tus planes y proyectos para esa iglesia, para mis hermanos y hermanas. La gente se mueve y camina y hace cosas como si Dios no existiera, tomando decisiones sin preguntarle a mi Dios. No hay nada mejor que vivir bajo la gracia y el poder de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Él renueva nuestras fuerzas. Por eso Elías corrió y corrió y corrió. Cuando por fin dejó de correr, se sentía tan descorazonado. A veces nos sentimos así. A veces queremos huir. No, y huimos. Y Dios dice: ¿por qué corres? Y cuando ya nos damos más de cansado, Él nos toma y nos dice: corriste solo por nada. Él nos vuelve a tomar, nos da descanso, nos alimenta y nos renueva por completo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Póngase de pie y oremos.